Entonces, en este instante ya estamos grabando. Voy a compartir pantalla con la presentación que tenemos el día de hoy. Bueno, había pasado hartos días desde nuestro último encuentro virtual que habíamos tenido, y por lo mismo me gustaría que ustedes mismos me mencionen cuál fue el tema que vimos la clase pasada. Lo ideal es que puedan levantar la mano para que yo les dé la posibilidad de que lo digan, o que vayan escribiendo en el chat. La vez pasada en el chat fueron comentando bastante, así que también voy leyendo allí sus comentarios. Marcelo dice, si a esto le saca captura, si tú lo quieres hacer, Marcelo, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el tema, chicos, que hemos estado trabajando y que además también se mencionaba en el trabajo académico que se les envió? ¿Cuál fue el tema que hemos estado viendo? A ver, Sebastián Hernández levantó la mano. Voy a darle la palabra al Sebastián. Sebastián. ¿Mister? Sí, ahí te escucho, Sebastián. Estuvimos viendo el absolutismo. Ya, muchas gracias, Sebastián. Voy a ir escribiendo acá en pantalla para que vayamos todos recordando qué fue lo que estuvimos trabajando en nuestro encuentro pasado. Sebastián ahí entonces nos comentaba que uno de los temas, o el tema, fue el absolutismo. ¿Qué más comentamos respecto al absolutismo? ¿Carlos? ¿Carlos Cárdenas? Creo que Carlos tenía su micrófono activado. Voy a preguntarle entonces, a la Catalina Monsalves. Catalina, le voy a reactivar su audio. Y, Cata, necesito que me digas qué cosas estuvimos trabajando o qué cosas hablamos en nuestro encuentro pasado. Cata, ahí se había activado tu audio, o veo en el chat que me están escribiendo también. A ver, en el chat, algunos compañeros me van comentando. Me dice, por ejemplo, Bárbara dice, trabajamos absolutismo e ilustración. Isabela también comenta que vimos las causas del absolutismo. Y Catalina Monsalves menciona que trabajamos respecto a lo que era el poder absoluto. Entonces, voy a agregar aquí lo que mencionaron sus compañeros, porque están en lo correcto. Entonces, aparte de absolutismo, también vimos causas, ¿ya? Causas del absolutismo. Ariel menciona que hablamos o que dejamos como trabajo un concepto o un apellido que es Montesquieu. Y aquí Isabela también, Bárbara comentaba que absolutismo e ilustración. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces con esos conceptos, por lo menos para ir recordando, porque hoy día también vamos a hacer un recordatorio, pero para ir refrescando la memoria, eso fue el concepto o el tema que trabajamos la clase pasada. Sebastián también agrega características de los estados absolutos. En este encuentro que tuvimos, nosotros mencionamos cómo se vivió en Europa esto del absolutismo. Hablábamos de que se dieron estas monarquías absolutas, es decir, donde los reyes tenían un poder incuestionable. Mencionamos que, por ejemplo, eso se justificaba a partir del derecho divino, es decir, los reyes de la época comentaban o decían que Dios les había entregado ese poder, por lo mismo no había mayor cuestionamiento a aquello. Mencionamos también algunos países donde se dio de forma más clara este sistema, como por ejemplo Francia o España, fueron países donde se desarrollaron estas monarquías absolutas. Hoy día, aparte de hablar del absolutismo, junto al absolutismo hay un tema que se llama ilustración, que son dos cosas distintas. La ilustración
para que ustedes lo entiendan, viene a ser una respuesta al absolutismo. Y hoy día vamos a trabajar y explicar sobre este concepto entonces de ilustración. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Caracterizar el Estado moderno, considerando sus principales rasgos como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y un sistema fiscal centralizado. Pero vamos a hacer énfasis esencialmente, obviamente, en lo que es la ilustración. ¿Ya? Entonces ahora voy a compartir la pantalla, y aquí tienen ustedes una definición de lo que es ilustración. Ya vamos a ir de a poco avanzando y tratando de entenderlo mejor. Aparte de ver esta presentación de la ilustración, les comento que después vamos a hacer la revisión de nuestro trabajo académico, y al final vamos a hacer una especie de, vamos a ver un video para ir cerrando la clase, un video que tiene algunas preguntas relacionadas al tema que vimos hoy día, ¿ya? Entonces vamos a la definición de ilustración. Les voy a pedir aquí a algún compañero que me ayude a leer la definición para que vayamos alternando y no me escuchen solamente a mí. A ver, le voy a pedir a Kiara. Kiara, ¿está por ahí? Yo le presioné o reactivé su audio. Reactivé su audio, ahí te había escuchado, Kiara. No sé si, creo que tú igual tienes que volver a presionarlo. A ver, hay un problema ahí con Kiara, le voy a pedir entonces a otro compañero, le voy a pedir a Francesca. Francesca, eh, ahí te escucho, Francesca, ahí se activó tu micrófono. Necesito, Francesca, entonces que leas la definición que aparece allí, por favor. Ya, ¿me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Ya. La Ilustración, periodo histórico ubicado en el siglo XVIII, distinguido por el avance del conocimiento y de la crítica racional, en el que personalidades rectoras se esfuerzan por hacer de la razón el ordenador de la vida humana en todos los campos y divulgar el conocimiento en la mente y la conciencia del mayor número de individuos. Muchas gracias, Francesca. Puede silenciar nomás su micrófono. Ahí, como leía la compañera, algunas cosas que podríamos ir destacando. Primero, estamos hablando que si mencionamos ilustración, tenemos que asociarla inmediatamente a lo que ocurre en el siglo XVIII. Para los que no lo tengan claro, cuando hablamos del siglo XVIII estamos hablando de un periodo de tiempo que va desde 1700 hasta 1800 aproximadamente. O sea, lo que ocurre en ese periodo de tiempo, o en ese periodo de tiempo desde 1700 a 1800, podríamos hablar del surgimiento de esto llamado ilustración. ¿Qué es lo que buscaba la ilustración? Y es lo que vamos a ir viendo en esta presentación. Lo que buscaba la ilustración, en esencia, era el cuestionar esto del absolutismo, esto de las monarquías absolutas, esto de que el rey tenía poder porque Dios se lo había entregado así. Muchos de los personajes de la ilustración comenzaron a cuestionar eso, y como se menciona también acá, y lo voy a destacar, se comienza a fomentar el uso de la razón. O sea, que no todos los seres humanos deben aceptar las cosas por algo más bien divino o netamente religioso, sino que aquí lo que debe ser fundamental es el uso de la razón, el pensamiento, ¿ok? Y ellos, a través de sus escritos, a través de todo lo que fueron proponiendo, eso lo comenzaron a difundir por muchas partes en Europa, ¿ya? Y todo eso que ocurrió en Europa, incluso después tuvo mucha influencia en lo que pasó en otras partes del mundo, como en América. Entonces, la ilustración viene a cuestionar el absolutismo. Podríamos resumirlo de forma simple de esa manera. Le voy a pedir aquí que me ayude a leer a Catalina Yáñez. ¿Está por ahí? O sea, yo la veo. Voy a reactivar su audio, Catalina. Catalina Yáñez. Catalina. Al parecer no hay un problema. Ah, no, ahí creo que ahí se había conectado.
Voy a pedirle entonces a la Kiara. Kiara, ahora sí, porque me decía por el chat que había ido a buscar sus audífonos, creo. Sí, ahora sí los Ya, pillé, no los había pillado. ya Kiara. Entonces, Kiara, necesito que me ayudes a leer lo que aparece en pantalla, por favor. Ok. Ilustración, movimiento basado en la razón, con el fin de promover la cultura a todos los ámbitos posibles. Fue un movimiento antisionalista con varios representantes en los países europeos como Voltaire y Benjamin Franklin. Ya, muchas gracias, Kiara. Como les estaba comentando recién, y vamos a volver a destacarlo, es un movimiento basado en la razón. Es esto lo central, o sea, si ustedes tuviesen que asociar un concepto, ilustración, ¿a qué lo asociamos? Inmediatamente deben asociarlo al uso de la razón. Lo que ellos buscaban desde su mensaje era el sacar o quitar parte de la ignorancia que había en esa época. Esto de aceptar que todo debía ser así porque por derecho divino, porque un Dios lo decía, desde el punto de vista de lo que mencionaban estos personajes, ellos querían sacar ese pensamiento y querían más bien poner el pensamiento de que el ser humano debe actuar utilizando su inteligencia, haciendo uso de la razón. Algunos de los representantes son, como se menciona acá, Voltaire y Benjamin Franklin en Estados Unidos. Pero hay otros personajes ilustrados que son muy importantes y que vamos a ver también en unos momentos más. Si alguien por mientras va teniendo dudas, hay algo que no vaya entendiendo, me lo pueden ir escribiendo en el chat para que yo les vaya respondiendo. Algunos de los grandes pensadores o de las personas que representan de mejor forma esto del pensamiento ilustrado son los que aparecen aquí en pantalla. Yo lo voy a encerrar. Por ejemplo, el trabajo académico que yo les di, si es que no me equivoco, era sobre Montesquieu, ¿ya? Aparte de Montesquieu, otro personaje importante es Voltaire, y otro personaje muy importante y muy conocido es Rousseau. Esos tres personas, o esas tres personas, son tal vez los que representan de mejor manera esto de la ilustración, esto del pensamiento ilustrado. Ellos desarrollaron una nueva concepción sobre el poder del Estado, según el cual este no procedía de Dios, sino que era el resultado de un contrato racional y libre entre los miembros de la sociedad. Como les explicaba, ellos decían entonces que este rey, este monarca absoluto, no debía ser tal, sino que más bien las personas eran las que tenían que elegir libremente a sus representantes. Expliquemos un poquito y hablemos un poquito sobre algunos de estos grandes pensadores ilustrados y qué fue lo que hicieron básicamente cada uno de ellos y por qué son tan importantes y conocidos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Charles-Louis de Secondat Montesquieu, conocido popularmente y se destaca como Montesquieu. ¿Por qué es importante Montesquieu? Por la siguiente razón. A ver, antes de que aparezca lo que va a aparecer en pantalla, ¿ustedes saben o tienen conocimiento de que en el Estado hay distintos poderes? ¿Alguno de ustedes conoce cuáles son los poderes del Estado? Bueno, Felipe comenta que sí. Ahora no sé si alguno me puede comentar en el chat o quiere decir cuáles son los poderes del Estado. Voy leyendo en el chat. Ahí, por ejemplo, ya varios compañeros, Felipe, Isabela, Catalina, Marcelo, comentan y escriben cuáles son los poderes del Estado. Que para los que no lo recuerden o no lo sepan, son esencialmente tres: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y esto, que existe hoy en día, porque se da en gran parte del mundo, no es algo que apareció de la nada, sino que más bien es algo que
propuso este caballero que aparece ahí en la fotografía, que es Montesquieu. Montesquieu es importante porque él dice que el Estado debe dividirse en estos poderes. Entonces, el aporte que hizo Montesquieu es un aporte que, si se dan cuenta, ha servido hasta los días de hoy. Estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XVIII, hace cientos de años, pero se mantiene en la actualidad. Montesquieu dice que el Estado debe dividirse en tres poderes, que son el legislativo, ¿quién representa al poder legislativo? Esencialmente, la gente que hace las leyes, que crea las leyes, y que habitualmente son conocidos por nosotros como diputados y senadores, por ejemplo, en Chile. Montesquieu también habla de un poder ejecutivo. El poder ejecutivo, en la época, correspondía al monarca. ¿Quién es el que hacía que se cumpla la ley? Les pregunto a ustedes, el Poder Ejecutivo en Chile, en la actualidad, ¿por quién está representado? ¿Quién representa al Poder Ejecutivo hoy en día en Chile? Estoy atento allí en el chat por si alguno lo quiere escribir. Isabela alcanzó a escribirlo primero. El Poder Ejecutivo en Chile, en la actualidad, es representado por el presidente de la República y por sus ministros. Ellos son los que representan al Poder Ejecutivo. Y Montesquieu también hablaba de un Poder Judicial. ¿Quién representa al Poder Judicial? Esencialmente los tribunales de justicia y los jueces que allí trabajan. Y obviamente su función es administrar la justicia, ver que se vaya respetando y cumpliendo de buena forma con esto. Entonces, esa es la esencial razón de por qué Montesquieu es tan conocido. Otro personaje muy conocido y reconocido en el mundo es Voltaire. Voltaire destaca principalmente por la defensa de los derechos del hombre, ¿ya? Él indicaba que el hombre debía seguir sus propias ideas y opiniones con respecto a la religión y a la práctica de la misma. O sea, él viene a destacar las libertades que pueden tener las personas, o en este caso los hombres de la época. Aquí también es importante mencionar que cuando estos personajes hablan de libertades, hablan de elección de autoridades, no hacían referencia tampoco a todas las personas. Había muchos grupos que estaban excluidos de aquellos beneficios. Por ejemplo, ¿qué grupo de personas creen ustedes que no tenía una participación o no se les consideraba? ¿A qué grupo de personas? Estoy también atento allí en el chat, por si alguien tiene la respuesta. ¿A qué personas no se les consideraba, por ejemplo, en estos beneficios, estas libertades que mencionamos? Bien, ahí Isabela comenta esclavos, súbditos, Sofía también dice la clase baja, o los campesinos, también comenta Isabela. Efectivamente, o sea, los grupos más desposeídos son los que tienen menos beneficio. Y también, ¿por qué no mencionar? Las mujeres tampoco eran consideradas en esta nueva forma de ver el mundo, que están estos personajes. Y otro personaje muy conocido es Rousseau. Entonces hablábamos de que conocemos a Montesquieu, conocemos a Voltaire y conocemos a Rousseau. Marcelo, tiene una pregunta al parecer. Mire, Marcelo me pide que por favor vuelva un momento a donde se explicaba lo de Voltaire. Allí volvió Marcelo, ojalá que hayas alcanzado. Y si no alcanzas, también sabes que esto va a estar después, posteriormente, en la página de YouTube del colegio, ¿ya? Así que vamos a continuar. Como estábamos mencionando recién, otro personaje esencial de la Ilustración es Rousseau. Ahora, destaquemos algunas cosas de Rousseau. Rousseau dice que los hombres poseen derechos naturales, o sea, él habla de derechos naturales, ¿ya? Ese es uno de los primeros aspectos que destaca en este personaje. Él además indica
que los seres humanos o el hombre en estado natural eran buenos. Dice que al momento de nacer todos los seres humanos son buenos, él indica así. Pero que a medida que se va avanzando y creciendo en la sociedad, se van generando las injusticias que muchas veces conocemos nosotros. Las injusticias y las desigualdades. Él habla de eso. Como todo lo malo del ser humano se va formando a medida que va creciendo en su sociedad. Eso es uno de los postulados, de las ideas que mencionaba este personaje. Hasta acá, antes de continuar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, hasta acá. Los leo ahí en el chat, chicos, si es que tienen alguna duda o pregunta, o si no continuamos. En todo caso, no es mucho lo que nos va faltando, ¿ok? Al parecer no hay duda, Marcelo dice que está bien. Entonces, podríamos mencionar, al principio de la clase, dijimos que el tema que estamos analizando es el absolutismo. También mencionamos que el otro tema que hemos estado analizando es la ilustración. Y aquí es interesante que ustedes comprendan que de esos dos conceptos se hace como una mezcla. Del absolutismo y de la ilustración se hace una mezcla y llegamos a este resultado. Despotismo ilustrado. ¿Ya? Es como la solución o la respuesta que encontraron los monarcas de la época para controlar a la población. Obviamente, si a la población se le está diciendo que esto del derecho divino es algo que se debe cuestionar, los monarcas iban a buscar una forma de contener a la población, a las personas. Entonces, como respuesta a eso, se genera esto del despotismo ilustrado. Le voy a pedir aquí a su compañero Bruno Cáceres. Bruno, voy a activar tu audio. Ahí se activó. ¿Qué pasó, mister? Bruno, ¿puedes leer por favor lo que aparece en pantalla? Ya, el deportismo ilustrado fue una forma de gobierno que tenía algunas monarquías europeas del siglo, no sé qué siglo es ese, 18. 18, en las que los reyes que seguían teniendo poder absoluto trataron de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataron de educar al pueblo. La frase que sintetiza el Despotismo. ahí está. Ilustrado es. Y muchas gracias, Bruno. ¿Cuál es la frase entonces que representa de mejor manera al despotismo ilustrado? Es la que aparece en este momento en pantalla en la parte de abajo. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Me gustaría que hagan un análisis de esa frase. Todo por el pueblo, piénsenlo un poquito. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Cómo se podría interpretar esa frase? Le voy a dar la palabra. No sé si primero voluntariamente hay alguien que me quiera dar su interpretación de esa frase. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué es lo que representa? A ver, Catalina Kremer. Voy a darles o activarles su micrófono. Dame un segundo. Ahora sí debería... sí, ahí está. Creo que era como para hacerlo por el pueblo, pero sin el pueblo, no hacerlo con ellos, pero era para el pueblo. Ya, o sea, ¿tú crees que había una real participación de las personas entonces? No, pero lo hacían por ellos, para tener mejor, como, no sé, vivienda y cosas así. Ya, muchas gracias, Catalina. Bárbara,
escribe en el chat, dice dar todo por el pueblo, pero sin la opinión del pueblo. Isabela también me comenta todo para la gente, pero sin la opinión de la gente. Ahora, ¿por qué creen ustedes entonces que funciona de esa manera? Porque, o sea, todo por las personas, pero sin que participen. ¿Por qué creen que funciona o que se promueve esa forma de política? ¿Cuál será la razón de promover eso? Voy a preguntarle a Felipe. Felipe, ahí acabo de presionar para reactivar tu audio. No sé si tienes audio, tienes micrófono. Al parecer hay un problema ahí con el audio. Ah, no, ahí se activó. ¿Felipe? Ah, ya, no, me dice que ahí tiene un pequeño problema. Voy a preguntarle entonces a Renata Mera. Renata, acabo de activar su audio. No sé si puedes, o tú tienes que presionar ahí, creo, también activar. No sé si estará Renata. Hay un problema también con Renata, no se puede activar. La pregunta, reitero, era ¿por qué se promueve este de todo por el pueblo pero sin el pueblo? ¿Cuál es la razón que tendrán los monarcas para promover eso? ¿Por qué creen que lo hicieron de esa forma? Voy a preguntarle a Milton. Milton. Ahí acabo de activar tu audio, Milton. Por mientras, la Catalina me escribe en el chat, dice, porque a veces hay muchos desacuerdos y se podían armar desórdenes. Esa dice Catalina que podría ser una de las razones de por qué los monarcas o reyes de la época promovían esto. Catalina Monsalve dice porque solo beneficiaba al rey. Correcto. Y Milton también me comenta como que para todo el pueblo, pero sin la intervención de ellos. ¿Ya? Efectivamente, chicos, esta frase, todo por el pueblo, pero sin el pueblo, es una representación de lo que es el despotismo ilustrado. Se hace como que la gente va a participar, pero a la vez no participa. Y Agustina lo agrega muy bien ahí, dice, para asegurar sus propios intereses. Lo que le interesaba a los reyes era obviamente no perder su poder. Entonces, ¿cómo dicen, qué hago, dicen los reyes, para asegurar mi poder? Hagamos como que el pueblo va a participar, pero en realidad no lo hace. Entonces, todo por el pueblo, sí, lo hacemos todo por ellos, pero ellos no participan. Y de esa forma aseguraban y aseguraron tener poder por mucho tiempo más. ¿Ok? Eso es el objetivo o la representación del despotismo ilustrado. ¿Alguna frase que podría ir resumiendo también esto? El déspota ilustrado, o sea, el personaje que hacía esto del despotismo ilustrado, seguía este modelo, el modelo de un hombre honesto, intelectual, racionalista, o sea, que usaba la razón, amante de las artes, y por ello se rodeaba de auténticos filósofos como Voltaire. ¿Quiénes son algunos de los déspotas ilustrados? El rey Carlos III y José I, por ejemplo, que son reyes de la época. Para poder entender esto de mejor manera, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Y denme un segundo, voy a buscarlo acá.
debería poder, es un video muy breve, que debería poder verse bien porque está descargado. Así que necesito que presten mucha atención. Voy a compartirlo de inmediato con ustedes. Lo miramos y después les voy a hacer algunas preguntas a algunos de ustedes. Ya, ahí se compartió la pantalla entonces. La Ilustración. En el siglo XVIII se produjeron cambios políticos, sociales, religiosos en el pensamiento y actitudes vitales que culminaría en 1789 con la Revolución Francesa. Se le conoce como el siglo de las luces, donde la razón es el único medio por el que se valoran las manifestaciones humanas. Se valora lo que es impuesto y se acepta lo que llega a través de la razón. A principios del siglo, los pensadores afirman que la duda es el método para buscar la verdad, por lo que toman la experimentación como método para adquirir conocimiento sin temor a equivocarse. La Ilustración se expande por toda Europa y América, renovando la ciencia, filosofía, política, sociedad y cultura. Los estudiosos del siglo XVIII fueron llamados ilustrados o enciclopedistas, que pertenecían a la burguesía. La literatura en el siglo XVIII. El pensamiento ilustrado orienta la literatura a un nuevo clasicismo, en donde se producen cambios significativos, como cambio de mecenas por editor. El artista ocupa un lugar destacado. El gusto por la literatura aumenta. Surgen numerosos periódicos accesibles a la población. La literatura ilustrada se basa en el racionalismo. Se interesa en los avances científicos. Su mayor propósito era enseñar y no solo expresar sentimientos. Los países que se convirtieron en centros de creación y difusión literaria fueron Inglaterra, Francia y Alemania. Los ingleses evolucionaron los géneros literarios. Los franceses se concentraron en el desarrollo de ideas y pensamientos. Los alemanes influyeron en el Sturm und Drang a finales del siglo. Bien, esa segunda parte del video más bien tiene que ver con el aspecto literario, pero la primera parte hablaba justamente de la ilustración. Ahora les pregunto a ustedes, y allí se mencionaba, ¿por qué a este periodo de la ilustración también se le conoce como el siglo de las luces? ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Por qué se conoce como el siglo de las luces? ¿Cuál será la razón? Espero allí que me pueden responder en el chat, o si no, también voy a elegir a alguien para que me responda a eso. ¿Por qué se le llamará ilustración o siglo de las luces? A ver, en el chat no hay nada, así que les voy a preguntar a ver, ¿a quién no he escuchado? Le voy a preguntar a Vicente Pérez. Vicente, ¿me escuchas? ¿Vicente? A ver, se activó el audio de Vicente, pero no escucho nada. A ver, en el chat me escribe Felipe, dice, por prevalecer una mentalidad que hace de la ciencia y la razón verdades incuestionables que permiten el progreso de la humanidad. Isabela dice, ¿por qué prevaleció una mentalidad? Son correctas ahí las dos respuestas que dan los compañeros. Siglo de las luces, porque viene a ser como la época en la que van surgiendo muchas ideas, que van iluminando al resto del mundo de esta oscuridad, de esta ignorancia que existía. ¿Ya? De allí que se le llama entonces siglo de las luces o ilustración. Lo pueden ver de esas dos maneras. Milton dice iluminar las tinieblas en que se encontraba la sociedad. Claro, había una especie de oscuridad que había que ir, en este caso, haciendo desaparecer a través de estas nuevas ideas que proponen todos estos personajes que estábamos viendo en antes, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Voy entonces a
compartir la pantalla de nuestro trabajo académico que tenían que realizar la semana pasada. Ya denme un segundo, voy a buscarlo porque lo había cerrado delante. Ya, ahora sí, acabo de encontrar el trabajo, lo vamos a revisar rápidamente entonces, para no pasarnos en la hora. Y era esta guía, la comparto con ustedes de inmediato. Ya, ahí la compartí. Y tenían que realizar entonces, dice guía absolutismo, personajes ilustrados. Allí aparece el objetivo de la actividad, y la actividad era la siguiente. Te invito a leer y reflexionar sobre el breve texto que aparece más abajo y que nos habla sobre uno de los personajes ilustrados más destacados. Allí les dejé un video que les servía de apoyo, que hablaba sobre Montesquieu, que es el personaje que aparece mencionado acá en el texto. Y aquí aparece una breve reseña o biografía sobre este personaje, Montesquieu. Pero como ustedes ya leyeron el texto y como ya lo explicamos, vamos a ir directamente a la respuesta de la actividad. ¿Cuál fue su conclusión sobre Montesquieu y su influencia en la actualidad? Le voy a preguntar, entonces, primero voy a dejarlo de forma voluntaria. No sé si alguien me quiere decir o mencionar cuál fue su conclusión en respecto a lo que leyó de Montesquieu. Kiara, le voy a dar el audio a Kiara. Kiara, Sí. no sé si puedes comentar entonces cuál fue tu conclusión o por qué crees que es importante este personaje. Montesquieu, a mi parecer, fue un personaje importante, primero por sus dos obras más importantes, ya que sus dos obras hablan sobre la política y sobre lo mal que pueden llegar a estar repartido el poder, ya que había una sola persona la cual manejaba el poder. Montesquieu fue importante en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes que ha sido introducida en varias constituciones en esos años. Lo que puedo llegar a sacar como conclusión sería que hoy en día ha hecho una gran influencia sobre todo el mundo, ya que gracias a él, o por parte de él, el poder de la política ha sido repartido correctamente. Muy bien, Kiara. Puedo sacar como conclusión. Ok, muchas gracias, Kiara. Una excelente conclusión, excelente respuesta, que resumen la importancia del personaje de Montesquieu y también, por supuesto, la influencia que ha tenido o que tuvo su legado, su obra en el resto de las sociedades. Marcelo también me escribía ahí, su influencia en la actualidad fueron las 3 leyes: legislativo, ejecutivo y judicial. Eso es lo que escribía o comentaba Marcelo. Voy a pedir una opinión más, chicos, para ir cerrando con la revisión de esta actividad. Una opinión más de que alguien me diga cuál fue su conclusión sobre Montesquieu. No sé si hay alguien que de forma voluntaria quiera decirlo, o si no yo voy a escoger a alguien. Recuerden que esta era una actividad que se debía hacer. A ver, les voy a preguntar a... le voy a preguntar a Bárbara Echeverry. Bárbara, por lo menos ahí presioné reactivar el audio. No sé si tienes algún problema con tu audio o me puedes escribir en el chat cuál fue tu conclusión de forma general sobre Montesquieu. Entre paréntesis, Kiara también menciona que las dos obras más importantes fueron estas leyes legislativas y las cartas persas, de lo que escribió Montesquieu. No, hay un problema con Bárbara, no me da la opción ahí de que pueda
pueda hablar. En todo caso, nos vamos a quedar entonces con la opinión y con la muy buena conclusión que realizó su compañera Kiara, ¿ya? Y para finalizar, vamos a ir a lo siguiente. Voy a presentarles, vamos a ver un video y responder unas preguntas, y con eso ya vamos a ir cerrando, ¿ya? De inmediato comparto pantalla con ustedes. Estoy buscando el link. Ya, ahora sí, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a dejar acá de compartir pantalla. Entre paréntesis también, Milton me dice, no es la política ni la justicia el tema central de Montesquieu, sino las leyes y la espiritualidad. Muy bien, Milton. Ahora, vamos acá. Ya, esto es lo último, chicos. Necesito, entonces, que presten mucha atención. Ojalá que se vea bien, ¿ya? Es un breve video que tiene algunas preguntas sobre el mismo video, ¿ya? ¿Qué es la ilustración? Seguramente han escuchado frases como libros ilustrados, personajes ilustres, ilustre universidad. Entonces, ¿a qué se refiere? La ilustración, por un lado, es la acción de plasmar, ejemplificar o hacer atractivo lo expuesto. Por otro lado, el término ilustración se utiliza como dar luz al entendimiento. En el siglo XVIII existió un movimiento del mismo nombre. Se llamó así porque se basaba en el uso de la razón y sostenía que, a través de ella, era posible construir mejores seres humanos, erradicando así la ignorancia y construyendo un mundo mejor. La relación de los conceptos radica en que, a través de la enseñanza, sea oral, escrita o gráfica, se puede dar luz. Cuando ilustramos, damos luz a alguien, lo que nos hace personas ilustres e importantes. Ilustremos el mundo. Juntos podemos acabar con la oscuridad para siempre. Ya, entonces, primera pregunta, según el video, ¿qué significado tiene la palabra ilustrar? Hacer un dibujo en un papel y colorearlo, cambiar el mundo combatiendo la ignorancia, cuando alguien tiene mucho poder, o ninguna de las anteriores. No sé si alguien quiere decirlo, o me lo escriben ahí en el chat. León dice que puede ser la 2. Cambiar el mundo combatiendo la ignorancia. Lucas también dice que puede ser la 2, o menciona la 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Marcamos la 2? Ya, hay otra, Milton también me dice la 2, Isabela también. Vamos entonces a responder. Y respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Esta revolución. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los... Entonces, respecto a lo que vieron recién del video, ¿cómo expresaban sus ideas los ilustrados o los personajes ilustrados? 1, a partir de videos y películas que publicaban. 2, por medio de violentas protestas en las calles. 3, a través de muchas guerras entre algunos países. O 4, por medio de sus escritos en reuniones secretas. ¿Cuál creen ustedes que es la
respuesta correcta. Bruno dice la 4, Kiara dice la última, Isabela dice por medio de sus escritos, y a ver, la gran mayoría, Vicente, Agustina, Ariel, dicen que creen que es la 4. Vamos a marcar la 4 entonces, y era o es la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Entonces allí se resumía también la importancia de, y lo que significa esto de la ilustración, un cambio en el mundo, un cuestionamiento al sistema de la época, a las monarquías absolutas, y que finalmente terminó también surgiendo o llevando a otro sistema político, que era el despotismo ilustrado, ya que fue la mezcla entre absolutismo e ilustración. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta para que la pueda hacer de inmediato antes de finalizar o de cerrar la clase. Estoy por si acaso atento en el chat, si alguien tiene alguna duda o pregunta. O si no, en el chat mencionen que está todo claro. Recuerden que esto también va a quedar en la página de YouTube del colegio, para si la quieren ver nuevamente, ¿ya? Y también lo vamos a retomar en nuestro siguiente encuentro virtual. Al parecer, no hay más, no hay dudas, no hay mayores consultas. Así que vamos a dar por cerrado, por finalizado nuestro encuentro virtual. Les dejé la opción para que reactiven sus micrófonos, así que por si alguien quiere despedirse, que estén bien chicos, que tengan un buen almuerzo, ¿ya? Y nos estamos encontrando ya ahí en un siguiente clase virtual, ¿ya? Así que estén muy bien, cuídense, nos estamos viendo, chao. Sí.